Lorena nunca pensó que la muerte llegaría tan rápido, ni que se llevaría tanto con ella. Cuando su esposo Tomás cayó del andamio en aquella construcción al norte de Piedra Alta, no solo perdió al hombre que amaba, sino también el futuro que habían imaginado juntos. Tenía 34 años, 6 hijos que alimentar y una certeza que la golpeaba cada mañana al despertar. Estaba completamente sola. El bebé, Gabriel, tenía apenas 8 meses. Lloraba por las noches como si supiera que algo fundamental había desaparecido de su mundo. Lorena lo cargaba contra su pecho, caminando de un lado a otro en la pequeña habitación que compartían todos, sintiendo el peso de ese cuerpecito tibio y la responsabilidad imposible que representaba. Mateo, el mayor, tenía 13 años y había dejado de ser niño el mismo día que enterraron a su padre. Los otros 4, Valentina de 11, los gemelos Lucas y Daniel de 8, y la pequeña Carla de 5, se movían por la casa con una quietud que no era natural en los niños. La casa donde vivían era alquilada, 3 habitaciones estrechas en el barrio de Los Sauces, un lugar donde las calles se llenaban de barro cuando llovía y los vecinos se conocían por el nombre, pero raramente se metían en los problemas ajenos. Lorena limpiaba casas 4 días a la semana en el centro de Piedra Alta, un trabajo que le dejaba las manos ásperas y la espalda dolorida, pero que apenas alcanzaba para la comida. Tomás había sido albañil, un hombre de manos fuertes y risa fácil, que traía el dinero que permitía pagar el alquiler, comprar zapatos para los niños, soñar con algo mejor. El funeral fue un sábado de cielo gris. La gente del barrio apareció con platos de comida y palabras que intentaban consolar, pero que solo hacían más evidente el vacío. Lorena agradeció todo con la dignidad que le habían enseñado, porque una mujer de piel oscura con 6 hijos no podía permitirse parecer desesperada o débil. La gente recordaba esas cosas. Mateo se quedó junto a ella durante toda la ceremonia, quieto como una estatua, sosteniendo a Gabriel cuando los brazos de su madre ya no podían más. 2 semanas después del entierro, el dueño de la casa tocó la puerta. Se llamaba Don Armando, un hombre de unos 50 años, barriga prominente y voz que siempre sonaba impaciente. Lorena lo hizo pasar a la sala pequeña, donde los juguetes de los niños estaban apilados en una esquina y las sillas no combinaban entre sí. Los gemelos espiaban desde el pasillo, con los ojos grandes y curiosos. Don Armando no perdió tiempo en cortesías. Se sentó sin esperar invitación y fue directo al punto. Dijo que lamentaba lo de Tomás, que era una tragedia, pero que los negocios seguían siendo negocios y el alquiler no se pagaba solo. Su tono era de quien ha repetido el mismo discurso muchas veces y ya no siente la necesidad de disfrazarlo con amabilidad. Lorena permaneció de pie, con las manos cruzadas frente a ella, y le dijo que entendía, que estaba buscando más trabajo, que necesitaba un poco de tiempo. El hombre negó con la cabeza. Dijo que ya le había dado tiempo, que habían pasado 2 semanas y él tenía cuentas que pagar, una familia que mantener. Dijo que había otras personas interesadas en la casa, personas que sí podían pagar. Lorena sintió algo apretarse en su garganta, pero mantuvo la voz firme cuando respondió que haría todo lo posible, que solo necesitaba un mes más. Don Armando se puso de pie, ajustándose el cinturón sobre la barriga, y le dijo que le daba 2 semanas. Ni un día más. Esas 2 semanas pasaron como un borrón de noches sin dormir y días de búsqueda desesperada. Lorena tocó todas las puertas que conocía, pidió trabajo en tiendas, restaurantes, oficinas. Algunas personas la miraban con lástima, otras con incomodidad, y la mayoría simplemente decía que no había vacantes. Consiguió 2 turnos extra limpiando una oficina por las noches, pero el dinero seguía sin ser suficiente.
Las cuentas se acumulaban como olas, una tras otra, sin piedad. Gabriel se enfermó con fiebre alta una de esas noches. Lorena lo llevó al hospital público, donde esperó 4 horas con el bebé llorando en sus brazos, hasta que una doctora lo revisó y le recetó antibióticos. La medicina costaba más de lo que Lorena tenía en el bolsillo. Tuvo que pedir prestado a una vecina, prometiendo devolver el dinero en cuanto cobrara. La vecina se lo dio, pero Lorena vio la duda en sus ojos, la pregunta silenciosa de si alguna vez recuperaría ese dinero. Cuando don Armando volvió, trajo a su hermano menor, un hombre delgado de ojos fríos llamado Julio, que trabajaba como intermediario de propiedades. Los dos entraron a la casa como si ya fuera suya, evaluando las paredes, los muebles, el espacio. Lorena estaba dando de comer a Gabriel, sentada en la cocina con el bebé en su regazo. Tuvo que interrumpir para recibirlos. Esta vez no hubo preámbulo. Don Armando le dijo que el tiempo se había acabado, que no podía seguir esperando. Julio agregó que era una lástima, pero que los sentimientos no pagaban las cuentas. Lorena intentó explicar que había conseguido más trabajo, que en 2 semanas más tendría el dinero, pero don Armando interrumpió con un gesto de la mano. Dijo que ya había escuchado eso antes, que las promesas no servían de nada. Fue entonces cuando Julio, como si acabara de tener una idea, mencionó que conocía un lugar. Dijo que no era nada lujoso, pero que era un techo y que tal vez podrían llegar a un arreglo. Don Armando miró a su hermano con una expresión que Lorena no supo interpretar, algo entre sorpresa y complicidad. Julio explicó que tenía una propiedad en las afueras de Piedra Alta, cerca del límite rural, una casa que había estado vacía durante años. No era gran cosa, admitió, pero era habitable, y podrían dársela por un precio simbólico, casi nada, hasta que ella se estabilizara económicamente. Lorena sintió una pequeña esperanza prenderse en su pecho, frágil como una llama en el viento. Preguntó de qué tipo de casa se trataba. Julio intercambió otra mirada con su hermano antes de responder. Dijo que era de madera, antigua pero sólida, que necesitaba algunos arreglos menores, pero nada grave. Dijo que tenía espacio suficiente para ella y los niños, que había 3 habitaciones, una cocina, un baño. Don Armando agregó que era una oportunidad, que no mucha gente estaría dispuesta a ayudar en estas circunstancias. Lorena preguntó cuánto costaría. Julio sonrió y dijo una cifra ridículamente baja, casi simbólica. Explicó que la casa necesitaba a alguien que la cuidara, que hiciera las reparaciones básicas y que a cambio de eso el alquiler sería mínimo. Dijo que si ella estaba interesada, podían ir a verla al día siguiente. Lorena miró a Gabriel, que se había quedado dormido en sus brazos, la carita redonda apoyada contra su pecho. Miró a Mateo, que estaba de pie en la entrada de la cocina, con los brazos cruzados y una expresión demasiado seria para su edad. Dijo que sí. El viaje hasta la casa fue largo. Julio manejó su camioneta vieja por calles pavimentadas que poco a poco se convirtieron en caminos de tierra. Lorena iba en el asiento delantero con Gabriel en brazos, mientras los otros 5 niños se apretujaban en la parte trasera. Nadie hablaba mucho. El paisaje se volvía más rural con cada kilómetro. Las casas más escasas, los árboles más abundantes. Era bonito de una manera austera, con campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero Lorena no podía disfrutarlo porque el nudo en su estómago apretaba cada vez más. Cuando la camioneta se detuvo al final de un camino estrecho y lleno de baches, Lorena vio la casa y supo que algo estaba terriblemente mal. No era solo vieja, no era solo modesta, era visiblemente torcida, inclinada hacia un lado, como si un viento invisible la hubiera empujado y ella hubiera decidido quedarse así para siempre. Las paredes de madera estaban descoloridas, con tablas sueltas que parecían a punto de caerse.
El techo de chapa ondulada estaba oxidado y hundido en varios lugares. Una ventana no tenía vidrio, solo un pedazo de plástico amarillento clavado con tachuelas. Julio bajó de la camioneta con una sonrisa amplia, como si estuviera mostrando una mansión. Les hizo señas para que lo siguieran. Lorena bajó despacio, ayudando a los niños a descender uno por uno. Valentina tomó su mano sin decir nada, y Lorena sintió el apretón nervioso de su hija. Carla empezó a llorar quedamente y Mateo la cargó sin que nadie se lo pidiera. El interior era peor que el exterior. El piso de madera crujía con cada paso, con tablas flojas que se hundían peligrosamente bajo el peso. Había agujeros en el suelo por donde se veía la tierra oscura debajo. Las paredes estaban manchadas de humedad, grandes círculos marrones y amarillentos que subían desde abajo como dedos sucios. El olor a madera podrida y moho era tan fuerte que Lorena tuvo que respirar por la boca. La cocina era una mesada de cemento agrietada, con una canilla que goteaba constante y ruidosamente. No había estufa, solo un lugar donde alguna vez había estado. El baño era un cuarto diminuto con un inodoro sin tapa y una ducha que consistía en un tubo oxidado saliendo de la pared. No había cortina, ni puerta que cerrara bien. Las 3 habitaciones eran apenas más grandes que closets. En la primera, la pared se inclinaba tanto que parecía que iba a caerse en cualquier momento. En la segunda, había un agujero en el techo del tamaño de un plato, por donde se veía el cielo azul. En la tercera, el piso estaba tan podrido que Julio les advirtió que tuvieran cuidado al caminar. Lorena se quedó de pie en el centro de esa habitación inclinada, sosteniendo a Gabriel contra su pecho, sintiendo el peso de lo que estaba viendo. Julio caminó por las habitaciones explicando con voz animada que solo necesitaban algunos arreglos menores, que con un poco de trabajo la casa estaría perfecta. Dijo que él mismo traería algunos materiales, clavos, madera, pintura, y que entre todos podrían arreglarla. Habló de potencial, de oportunidades, de segundas oportunidades. Don Armando, que había llegado después en su propio auto, asintió con aprobación y agregó que no mucha gente tendría la suerte de conseguir algo así. Lorena no dijo nada por un largo momento. Solo miraba las paredes torcidas, el techo hundido, los agujeros en el piso. Sentía las miradas de sus hijos clavadas en ella, esperando que dijera algo, que los sacara de ahí, que encontrara una solución. Pero no había solución, no había otro lugar a donde ir, no había dinero para pagar un alquiler real, no había nadie más dispuesto a ayudar. Julio le explicó los términos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La casa era suya para vivir a cambio de ese precio simbólico que habían mencionado, y lo único que tenía que hacer era encargarse de las reparaciones básicas. Él traería los materiales iniciales, pero el trabajo tendría que hacerlo ella. Cuando Lorena preguntó qué pasaría si no podía repararla, el hombre se encogió de hombros y dijo que entonces tendría que buscar otro lugar, porque ellos no podían permitirse mantener una propiedad abandonada. Don Armando agregó que era eso, o volver a buscar dónde vivir, y que francamente no creía que ella fuera a encontrar algo mejor con 6 niños y sin dinero. Lo dijo sin malicia aparente, como quien simplemente establece un hecho. Lorena apretó los labios y miró a Mateo, que estaba de pie en una esquina con Carla todavía en brazos, con esa expresión que le partía el corazón, esa mezcla de miedo y determinación que ningún niño de 13 años debería tener que sentir. Aceptó. La mudanza ocurrió 3 días después. Un vecino del barrio Los Sauces que tenía una camioneta se ofreció a ayudar, más por pena que por amistad. No tenían muchas cosas, algunos muebles viejos, colchones delgados, ropa, utensilios de cocina, los juguetes de los niños.
Todo cabía en 2 viajes. El vecino no dijo nada durante el trayecto, pero Lorena vio cómo miraba la casa cuando llegaron, esa expresión de horror apenas disimulada, y supo que pronto todo el barrio estaría hablando. Los primeros días en la casa torcida fueron una pesadilla silenciosa. Lorena trabajó como nunca había trabajado en su vida, limpiando, ordenando, tapando agujeros con lo que podía encontrar. Usó trapos viejos para cubrir las grietas más grandes en las paredes. Colocó baldes y ollas debajo de los agujeros en el techo. Limpió el moho con agua y lavandina hasta que las manos le ardían. Mateo la ayudaba sin que ella se lo pidiera, cargando cosas, sosteniendo herramientas, cuidando a sus hermanos menores. Gabriel lloraba mucho, como si sintiera la inestabilidad de todo. Lorena lo cargaba mientras trabajaba, moviéndose de un lado a otro con el bebé en un brazo y un trapo o un martillo en la otra mano. Por las noches, cuando finalmente se acostaban todos en los colchones dispuestos en el piso de las habitaciones torcidas, Lorena se quedaba despierta escuchando los ruidos de la casa. Crujidos constantes, gemidos de madera bajo presión, el viento entrando por todas partes. Sonaba como si la casa estuviera viva, como si estuviera quejándose de su propia existencia. Los niños se adaptaron con esa capacidad extraña que tienen los niños de aceptar lo inaceptable porque no conocen alternativa. Los gemelos jugaban en el campo detrás de la casa, inventando aventuras entre los árboles. Valentina ayudaba a cuidar a Carla y a preparar comida. Carla dejó de llorar después de unos días y empezó a explorar la casa con curiosidad cautelosa. Mateo se convirtió en la sombra de su madre, siempre presente, siempre ayudando, con esa seriedad que le había robado la infancia. El pueblo de Piedra Alta quedaba lejos, casi 1 hora caminando. Lorena salía antes del amanecer cada día para llegar a tiempo a sus trabajos de limpieza. Dejaba a Mateo a cargo, con instrucciones claras sobre cómo cuidar a sus hermanos, cómo calentar la comida que ella preparaba la noche anterior, cómo cambiar a Gabriel si era necesario. Era demasiada responsabilidad para un niño de 13 años, pero no había opción. Los niños más grandes iban a la escuela en un autobús que pasaba por el camino principal, a 20 minutos caminando desde la casa. Gabriel se quedaba con Mateo. Las personas en Piedra Alta comenzaron a hablar. Lorena lo sentía en las miradas, en los susurros que se detenían cuando ella entraba a una tienda, en la forma en que algunas mujeres la observaban, con una mezcla de pena y juicio. Una tarde, mientras limpiaba la casa de una señora del centro, escuchó a la dueña hablar por teléfono en la habitación de al lado. La mujer mencionó su nombre, dijo que era una pena, que la pobre estaba viviendo en esa casa horrible con todos esos niños. Luego agregó, con un tono que intentaba sonar comprensivo, que bueno, que al menos tenía un techo, que había que agradecer las pequeñas misericordias. Lorena terminó de limpiar en silencio y se fue sin despedirse. Julio aparecía de vez en cuando, siempre sin avisar. Llegaba en su camioneta, caminaba alrededor de la casa inspeccionándola como si fuera un supervisor, y luego se iba sin traer ninguno de los materiales que había prometido. Cuando Lorena le recordaba, él siempre tenía una excusa, que estaban muy caros, que era difícil conseguir madera buena, que la próxima semana, sin falta. La próxima semana nunca llegaba. Una tarde, don Armando vino con su hermano. Los dos caminaron por la casa evaluando las reparaciones que Lorena había hecho con sus propias manos. Don Armando fruncía el ceño ante cada parche de tela en las paredes, cada trozo de plástico en el techo. Dijo que eso no eran reparaciones reales, que necesitaba trabajo profesional. Cuando Lorena preguntó si entonces podían contratar a alguien, Julio rió y dijo que eso costaría una fortuna, y que el arreglo era que ella se encargara. Los meses pasaron y el invierno llegó con una crueldad particular.
La casa torcida no ofrecía protección real contra el frío. El viento entraba por todas las grietas, convirtiendo las noches en algo casi insoportable. Lorena y los niños dormían con toda la ropa que tenían puesta, bajo montañas de mantas, pero igual temblaban. Gabriel tosía constantemente, una tos húmeda y profunda que asustaba a Lorena cada vez que la escuchaba. Lo llevó al centro de salud, donde una enfermera le dijo que el bebé necesitaba estar en un lugar más cálido y seco, como si eso fuera algo que Lorena pudiera simplemente hacer. Una noche de tormenta fuerte, el agua empezó a entrar por todos lados. No solo por los agujeros conocidos, sino por lugares nuevos, como si la lluvia hubiera decidido encontrar cada debilidad de la estructura. Lorena corrió por la casa con los niños, todos moviéndose en caos organizado, colocando baldes, ollas, trapos, moviendo los colchones lejos del agua. Mateo subió al techo bajo la lluvia, con Lorena gritándole que tuviera cuidado para intentar cubrir los agujeros más grandes con pedazos de plástico. Cuando la tormenta finalmente pasó, estaban todos empapados y exhaustos, y la casa olía aún peor. Al día siguiente, Lorena intentó reparar el techo de nuevo. Consiguió una escalera prestada y subió con un martillo y clavos comprados con el último dinero que tenía. El techo estaba en peores condiciones de lo que parecía. Había secciones enteras que se deshacían al tocarlas. Hizo lo que pudo, sabiendo que no era suficiente, sabiendo que la próxima tormenta traería los mismos problemas. La vida en la casa torcida se convirtió en una lucha constante. La canilla de la cocina se rompió completamente y Lorena tuvo que aprender a arreglarla viendo videos en el celular de una vecina lejana. Una tabla del piso se partió y casi hace que Lucas se lastimara seriamente. El baño dejó de funcionar y tuvieron que usar un balde durante 2 semanas hasta que Lorena juntó dinero suficiente para llamar a un plomero, que cobró una fortuna y se fue negando con la cabeza. Los niños dejaron de hablar de la casa en la escuela. No hacía falta que Lorena les dijera nada, ellos simplemente sabían que era motivo de vergüenza. Mateo se volvió aún más callado, cargando con un peso invisible que lo hacía parecer un adulto atrapado en el cuerpo de un adolescente. Valentina empezó a tener dolores de cabeza constantes. Los gemelos peleaban más de lo normal. Carla dejó de sonreír. Gabriel seguía tosiendo. Julio y don Armando siguieron visitando, siempre con esa misma actitud de propietarios generosos, inspeccionando su inversión. Nunca preguntaban cómo estaban realmente, si tenían suficiente comida, si los niños estaban bien. Solo les importaba la casa, su propiedad, su control. Lorena empezó a entender algo que había estado negando durante meses. Nunca habían tenido intención de ayudarla. La casa torcida no era una solución, era una forma de deshacerse de una propiedad inútil, mientras se aseguraban de tener a alguien que intentara mantenerla de pie. Una tarde de otoño, cuando el sol comenzaba a ponerse y teñía el cielo de colores imposibles, Lorena estaba sentada en el porche inclinado con Gabriel dormido en sus brazos. Mateo salió y se sentó a su lado en silencio. El niño no dijo nada durante un largo rato, solo miraba el campo frente a ellos. Luego, con voz tan suave que apenas se escuchaba, preguntó cuánto tiempo más iban a vivir ahí. Lorena sintió algo romperse dentro de ella, algo que había estado sosteniendo con toda su fuerza desde el día que Tomás murió. No podía mentirle más. No a él, no cuando lo veía cargar con tanto. Le dijo la verdad, que no sabía, que estaba haciendo todo lo que podía, que algún día, de alguna manera, encontrarían algo mejor. Mateo asintió, como si esa respuesta fuera suficiente, y apoyó la cabeza en el hombro de su madre. En ese momento, con el cielo pintándose de naranja y púrpura, con el aire frío rozándole la piel,
Lorena permitió sentir algo que había estado enterrando desde hacía meses: rabia. No la rabia explosiva y destructiva, sino algo más profundo, más frío, más duradero. Una rabia contra la injusticia de todo, contra un sistema que permitía que esto pasara, contra personas que se aprovechaban de la desesperación ajena, contra la forma en que el mundo funcionaba para algunos y contra otros. Pero junto con esa rabia, también sintió algo más, una determinación silenciosa y férrea, una certeza de que esto no podía seguir así, de que tenía que haber algo más, algo mejor, y que ella lo encontraría. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que lo haría. Por sus hijos, por Mateo, que había dejado de ser niño demasiado pronto, por Gabriel, que merecía crecer en un lugar donde no tuviera que toser cada noche. Por todos ellos. La casa torcida seguía inclinándose, crujiendo, amenazando con colapsar en cualquier momento. Pero Lorena Mendoza seguía de pie, y eso tendría que ser suficiente por ahora. El amanecer en la casa torcida llegaba con el sonido del llanto de Gabriel. Lorena ya estaba despierta antes de que el bebé abriera los ojos, porque había aprendido a anticipar ese primer sollozo del día, ese momento en que su hijo de 8 meses se despertaba en ese lugar frío y torcido y recordaba, de alguna manera inexplicable, que algo no estaba bien. Se levantaba del colchón en el suelo, envolvía su cuerpo cansado con la misma manta que había usado para dormir y caminaba hacia donde Gabriel dormía en una caja de madera acolchada con trapos suaves. Lo tomaba en brazos. Sentía su cuerpecito tibio contra el pecho y comenzaba la danza que repetía cada mañana: caminar de un lado a otro, mecer, susurrar, mientras afuera el cielo todavía oscuro empezaba a teñirse de gris. Mateo se levantaba poco después, sin decir nada, solo aparecía en la cocina con el pelo revuelto y los ojos hinchados de sueño, listo para ayudar. Juntos preparaban el desayuno con lo poco que había: mate cocido, pan del día anterior, a veces un poco de dulce que Lorena compraba cuando le sobraban monedas. Los otros niños se despertaban en cadena. Primero Valentina, que se encargaba de despertar a Carla con suavidad. Luego los gemelos, Lucas y Daniel, que siempre parecían continuar en sueños las peleas que habían comenzado despiertos. La casa se llenaba de ruidos de pasos sobre madera que crujía, de voces quedas, de agua corriendo en la canilla oxidada. Lorena servía el desayuno en platos desparejos, asegurándose de que cada niño comiera algo antes de que empezara el día. Salía de la casa cuando todavía había estrellas en el cielo. Entonces, el camino hasta Piedra Alta era largo, casi 1 hora y media, caminando a paso rápido, y Lorena necesitaba llegar antes de las 7 para limpiar la casa de una familia del centro que la había contratado 5 días a la semana. Dejaba a Mateo a cargo de todo. El niño de 13 años sabía exactamente qué hacer: asegurarse de que los más pequeños estuvieran listos para el autobús escolar, cambiar a Gabriel si era necesario, calentar la comida que Lorena había dejado preparada la noche anterior, mantener la casa en orden. Era demasiado para alguien de su edad, y Lorena lo sabía, pero la culpa era un lujo que no podía permitirse. Caminaba por el camino de tierra mientras el sol empezaba a salir, pintando el cielo de colores que hubieran sido hermosos si ella hubiera tenido tiempo de apreciarlos. Pensaba en Gabriel, en esa tos que no se iba, en cómo había amanecido otra vez con los ojos llorosos y la nariz congestionada. Pensaba en Mateo, en cómo su hijo mayor se estaba convirtiendo en algo que no debería ser todavía, en cómo había perdido la ligereza que tienen los niños cuando pueden ser solo niños. Pensaba en el dinero que no alcanzaba nunca, en las cuentas que se acumulaban, en la sensación constante de estar corriendo, pero sin llegar nunca a ningún lado. El trabajo era duro pero honesto. Lorena limpiaba, lavaba, planchaba, ordenaba,
La familia para la que trabajaba no era mala con ella, pero tampoco la trataban como algo más que una presencia funcional. Le hablaban poco, le pagaban exactamente lo acordado y nunca preguntaban cómo estaba realmente. A veces, la señora de la casa le ofrecía comida que había sobrado, empacada en recipientes de plástico, y Lorena la aceptaba con agradecimiento genuino porque significaba que esa noche los niños comerían un poco mejor. Durante las horas de trabajo, su mente nunca descansaba. Pensaba en Gabriel, en si Mateo habría podido calmarlo si lloraba. Pensaba en si los gemelos habrían peleado otra vez. Pensaba en Carla, tan pequeña y callada últimamente. Pensaba en Valentina, que estaba desarrollándose y necesitaba cosas que Lorena no podía comprarle. Pensaba en la casa torcida, en cómo cada día parecía inclinarse un poco más, como si estuviera cansada de sostenerse a sí misma. Volvía al atardecer, exhausta, con los pies doloridos y la espalda rígida. El camino de regreso siempre parecía más largo que el de ida. Cuando finalmente veía la silueta torcida de la casa contra el cielo, sentía una mezcla de alivio y opresión. Alivio porque sus hijos estaban ahí. Opresión porque esa estructura inclinada era lo único que tenía para ofrecerles. Mateo siempre la esperaba en el porche, sentado en los escalones de madera que se hundían peligrosamente. Le daba un informe breve de cómo había ido el día. Gabriel había comido bien, pero había tosido mucho. Los gemelos habían vuelto de la escuela con una nota de la maestra. Valentina había ayudado a preparar la cena. Carla había estado muy callada. Lorena escuchaba todo mientras cargaba a Gabriel, que se aferraba a ella como si hubiera estado esperando ese momento todo el día. Las noches eran su propio tipo de tortura. Después de preparar la cena con lo poco que había, de bañar a los niños con el agua fría que salía de la ducha oxidada, de revisar las tareas escolares bajo la luz tenue de una bombilla que parpadeaba constantemente, Lorena finalmente se sentaba en la cocina con una taza de té frío entre las manos. Era el único momento del día en que podía estar quieta, pero su mente nunca paraba. Calculaba mentalmente el dinero, lo que había ganado, lo que debía, lo que necesitaba para la próxima semana. Los números nunca cuadraban, siempre faltaba algo. El medicamento para la tos de Gabriel, los cuadernos que los gemelos necesitaban para la escuela, el uniforme de Valentina que ya le quedaba pequeño, el alquiler simbólico que debía pagarle a Julio, que aunque era bajo, seguía siendo un peso cuando no había casi nada. Las matemáticas de la pobreza eran implacables. Por más que sumara y restara, el resultado siempre era insuficiente. Gabriel empeoraba lentamente. La tos se volvió más constante, más profunda, más preocupante. Lorena lo llevó de nuevo al centro de salud, cargándolo durante todo el camino hasta Piedra Alta porque no tenía dinero para el autobús. La misma enfermera de antes lo revisó, frunció el ceño y le dijo lo mismo que la vez anterior. El bebé necesitaba estar en un lugar más seco, más cálido, lejos de la humedad. Le recetó un jarabe más fuerte, antibióticos que costaban lo que Lorena ganaba en 3 días de trabajo. Lorena compró el medicamento vendiendo el reloj de su esposo. La única cosa de valor que le quedaba era un reloj simple, de acero, que Tomás había usado todos los días de su vida adulta. Lo vendió en una casa de empeño del pueblo por mucho menos de lo que valía, y usó ese dinero para comprar las medicinas. Cuando le dio el jarabe a Gabriel esa noche, sentada en la cocina de la casa torcida, lloró por primera vez en meses. Lloró en silencio, con la cabeza apoyada en la mesa mientras el bebé dormía en sus brazos. Mateo la encontró así. No dijo nada, solo se sentó a su lado y puso su mano sobre el hombro de su madre. Tenía 13 años, pero en ese momento parecía mucho mayor.
con esa comprensión dolorosa de quien ha visto demasiado pronto. Lorena se secó las lágrimas, le sonrió y le dijo que todo estaba bien, que solo estaba cansada. El niño asintió, pero ambos sabían que era mentira. El aislamiento se volvió más pronunciado con el paso de las semanas. Piedra Alta no estaba tan lejos en distancia, pero se sentía como otro mundo. Los niños iban a la escuela en el autobús que pasaba por el camino principal, pero Lorena notaba cómo se habían vuelto más callados sobre su vida en casa. Ya no hablaban de dónde vivían, ya no invitaban a nadie a visitarlos. Valentina le contó una vez, con voz muy suave, que una compañera le había preguntado por qué vivían tan lejos, y ella había dicho que era porque a su mamá le gustaba el campo. La mentira era pequeña pero reveladora. Los gemelos se metieron en una pelea en la escuela. Lorena tuvo que ir a hablar con la directora, un viaje extra que no podía permitirse, pero que no tenía opción de evitar. La directora era una mujer de mediana edad con expresión severa que la recibió en su oficina. Le explicó que Lucas y Daniel habían peleado con otros niños en el recreo, que ese comportamiento no era aceptable, que necesitaban entender que había consecuencias. Lorena escuchó todo con las manos entrelazadas en el regazo, asintiendo, disculpándose. Cuando preguntó qué había causado la pelea, la directora vaciló antes de responder. Dijo que al parecer otros niños habían hecho comentarios sobre dónde vivían los gemelos, sobre la casa torcida que todos en el pueblo conocían. Lucas había golpeado a uno de los niños. Daniel había empujado a otro. La directora dijo esto con un tono que intentaba ser neutral, pero que no lograba ocultar el juicio subyacente. Lorena se disculpó de nuevo. Prometió hablar con sus hijos y salió de la oficina sintiendo el peso de la vergüenza ajena en sus hombros. Habló con los gemelos esa noche. No los regañó. Solo les dijo que entendía por qué habían hecho lo que hicieron, pero que pelear no resolvía nada, que solo empeoraba las cosas. Los niños escucharon con las cabezas bajas y cuando Lucas preguntó con voz temblorosa por qué tenían que vivir en esa casa, Lorena no supo qué responder. Les dijo la verdad simple, porque no tenían otro lugar a donde ir. La conversación terminó en silencio pesado. Julio apareció un martes por la tarde, sin avisar como siempre. Lorena estaba lavando ropa a mano en un balde de plástico porque la lavandería del pueblo cobraba demasiado. El hombre bajó de su camioneta con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos y caminó directo hacia la casa. Inspeccionó el exterior, tocando las paredes, mirando el techo, evaluando todo con expresión crítica. Entró sin tocar la puerta. Caminó por las habitaciones, mientras Lorena lo seguía en silencio, secándose las manos mojadas en el delantal. Julio señaló cada cosa que consideraba mal hecha. El parche de plástico en el techo no estaba bien clavado. Los trapos en las paredes se estaban desprendiendo. El piso seguía hundiéndose en algunos lugares. Habló como si Lorena no estuviera haciendo suficiente, como si todo el esfuerzo que ella ponía cada día no contara para nada. Cuando Lorena le recordó que él había prometido traer materiales, Julio suspiró como si ella estuviera siendo irrazonable. Dijo que los materiales de construcción estaban carísimos, que no era fácil conseguir cosas de calidad, que ella tendría que tener paciencia. Luego añadió, casi como una idea tardía, que si no podía mantener la casa en condiciones aceptables, tal vez tendría que reconsiderar el arreglo. La amenaza estaba clara, aunque las palabras intentaban sonar razonables. Antes de irse, Julio le recordó que el pago mensual vencía en 2 días. Lorena le aseguró que lo tendría listo. El hombre asintió, subió a su camioneta y se fue dejando una nube de polvo en el camino. Lorena se quedó parada en el porche torcido, mirando cómo el vehículo desaparecía, sintiendo esa rabia fría que se había vuelto su compañera constante. Don Armando vino con su hermano la semana siguiente.
Los dos llegaron juntos, una presencia doble que hacía que todo se sintiera más opresivo. Inspeccionaron la casa con la misma actitud crítica de siempre, señalando fallas, sugiriendo reparaciones que sabían que Lorena no podía costear. Don Armando comentó que la casa se estaba deteriorando más rápido de lo esperado, que tal vez era demasiado para que una mujer sola la mantuviera. Lorena no respondió a eso, solo escuchó, asintió cuando era necesario y esperó a que se fueran. Cuando finalmente lo hicieron, se sentó en el piso de la cocina y permitió que el cansancio la aplastara por completo. Mateo la encontró ahí, no dijo nada, solo se sentó a su lado. Los dos permanecieron así, en silencio, mientras afuera el sol se ponía y la casa crujía con sus sonidos habituales. El sueño se volvió un lujo imposible. Lorena pasaba las noches en un duermevela constante, despertándose cada vez que Gabriel tosía, cada vez que la casa hacía un ruido particularmente fuerte, cada vez que alguno de los niños se movía inquieto en su colchón. Se levantaba cansada cada mañana, con ojeras profundas y el cuerpo adolorido, y empezaba otra vez el mismo ciclo: caminar hasta el pueblo, trabajar, caminar de vuelta, cuidar a los niños, intentar arreglar la casa, colapsar en el colchón, no dormir realmente. El cansancio empezó a afectar su trabajo. Una mañana dejó caer un plato en la casa donde limpiaba. Se rompió en el piso de la cocina, fragmentos de cerámica esparcidos por todas partes. La señora de la casa entró al escuchar el ruido, miró el desastre y no dijo nada. Pero Lorena vio la expresión en su rostro, esa mirada que evaluaba si valía la pena mantenerla empleada. Se disculpó profusamente, limpió todo con cuidado extra y trabajó el resto del día con el estómago apretado por el miedo de perder ese ingreso. Valentina comenzó a quedarse en casa, ayudando más de lo que debería. Una tarde no fue a la escuela, porque Lorena necesitaba que alguien cuidara a Gabriel, mientras ella iba al pueblo a buscar trabajo extra. La niña de 11 años se quedó en la casa torcida con su hermano bebé, dándole de comer el puré que su madre había dejado preparado, cambiándole el pañal cuando fue necesario, meciendo la caja de madera cuando lloraba. Cuando Lorena volvió y vio a su hija haciendo todo eso, sintió algo partirse dentro de ella. Le preguntó a Valentina por qué no había ido a la escuela, aunque ya sabía la respuesta. La niña dijo, con una madurez que no le correspondía, que la escuela podía esperar, pero Gabriel no. Lorena la abrazó y le prometió que no volvería a pasar, que ella encontraría otra manera. Valentina asintió, pero ambas sabían que las promesas no cambiaban la realidad. Los vecinos más cercanos, una pareja mayor que vivía en una casa modesta a unos 2 kilómetros por el camino, empezaron a mirar la situación con más atención. La señora, que se llamaba Rosa, apareció una tarde con un guiso de lentejas en una olla. Dijo que había hecho demasiado, que le haría un favor si lo aceptaba. Lorena sabía que era mentira, que Rosa había cocinado eso específicamente para ellos, pero aceptó con gratitud porque los niños necesitaban comer. Rosa no hizo preguntas directas, pero sus ojos lo dijeron todo cuando miró la casa. Lorena vio cómo la mujer evaluaba la estructura torcida, las paredes agrietadas, el techo hundido. Vio la lástima en su expresión y tuvo que luchar contra el impulso de decirle que no necesitaban pena, pero necesitaban ese guiso, así que guardó silencio y agradeció. La casa empezó a cobrar su peaje de maneras más sutiles y más crueles. No eran nuevos problemas estructurales dramáticos, sino el desgaste constante de vivir en un lugar que nunca se sentía seguro. Los niños dormían mal, despertándose sobresaltados con los crujidos. Carla desarrolló pesadillas recurrentes sobre la casa cayéndose.
Los gemelos se volvieron más irritables, peleando por cosas insignificantes. Valentina empezó a tener dolores de estómago que no tenían causa médica clara. Gabriel no mejoraba. El jarabe ayudaba un poco, pero la tos persistía, profunda y húmeda. Lorena lo llevaba a la cama con ella cada noche, acostándolo sobre su pecho para que la elevación le ayudara a respirar mejor. Dormía sentada, la espalda contra la pared torcida, sintiendo el cuerpecito del bebé subir y bajar con cada respiración laboriosa. Tenía miedo constante de que empeorara, de que necesitara un hospital que ella no podía pagar, de que algo terrible pasara mientras ella estaba en el pueblo trabajando. Una noche, Gabriel tuvo fiebre alta. Lorena lo descubrió cuando lo tomó en brazos y sintió el calor radiando de su cuerpecito. Entró en pánico silencioso, el tipo de pánico que paraliza, pero no se muestra. Mojó trapos en agua fría y los puso sobre la frente del bebé. Le dio las medicinas que tenía. Se quedó despierta toda la noche meciéndolo, susurrando oraciones que no estaba segura de que alguien escuchara. Mateo se despertó en algún momento de la madrugada y la encontró así. Se sentó a su lado sin decir nada, solo presente, solo acompañando. Cuando el amanecer llegó y la fiebre de Gabriel finalmente bajó un poco, Lorena se permitió llorar de alivio. Mateo le puso una mano en el hombro y le dijo con voz firme que todo iba a estar bien. Ella quiso creerle. El mes siguiente fue más difícil que el anterior. El pago a Julio consumió gran parte del dinero que Lorena había ahorrado. Una tormenta dañó el parche de plástico en el techo y ella tuvo que gastar en materiales para repararlo otra vez. Los gemelos necesitaron útiles escolares nuevos que no podía costear, así que Lorena les compró cuadernos usados en el mercado de pulgas. Valentina necesitaba ropa interior nueva porque la que tenía estaba deshilachándose y Lorena tuvo que elegir entre eso y comprar carne para la semana. Eligió la ropa interior y cocinaron solo con arroz, fideos y verduras durante días. La vergüenza se convirtió en algo tangible, presente en cada decisión, en cada rincón de sus vidas. Lorena la sentía cuando iba al pueblo y la gente la miraba con esa mezcla de pena y juicio. La sentía cuando los niños volvían de la escuela más callados de lo normal. La sentía cuando Mateo se esforzaba demasiado en ayudar, como si pudiera compensar con trabajo lo que faltaba en recursos. La sentía cada vez que miraba la casa torcida y recordaba cómo había llegado hasta ahí. Una tarde, mientras barría el piso inclinado, Lorena escuchó voces afuera. Miró por la ventana sin vidrio y vio a dos hombres del pueblo parados en el camino, mirando la casa y hablando entre ellos. No podía escuchar lo que decían, pero veía sus gestos, la forma en que señalaban la estructura, en que negaban con la cabeza. Uno de ellos tomó una foto con su celular. Lorena se alejó de la ventana, sintiendo una mezcla de humillación y rabia. Julio apareció de nuevo, esta vez con un hombre que presentó como inspector de seguridad. El inspector era joven, con un portapapeles y una expresión profesionalmente neutral. Caminó por la casa tomando notas, midiendo ángulos con instrumentos, tocando paredes. Lorena lo siguió en silencio, con Gabriel en brazos, mientras los otros niños se apretujaban en una esquina de la sala. El inspector habló con Julio en voz baja afuera, donde pensaban que Lorena no podía escuchar, pero ella sí escuchó fragmentos, palabras como estructuralmente comprometida y riesgo potencial, y no debería estar habitada. Sintió el suelo moverse bajo sus pies, aunque sabía que era solo la inclinación de la casa y no un terremoto real. Julio entró de nuevo con una expresión que intentaba ser comprensiva. Le dijo que el inspector había encontrado algunas preocupaciones, que tal vez necesitaban considerar opciones. No dijo qué opciones, no ofreció soluciones, solo dejó la amenaza flotando en el aire como humo tóxico. Luego se fue,
llevándose al inspector con él, dejando a Lorena parada en medio de la sala torcida con todos sus hijos, mirándola esperando respuestas que ella no tenía. Esa noche, Lorena se quedó despierta más tiempo del usual. Estaba sentada en el porche, envuelta en una manta, mirando el campo oscuro frente a la casa. La luna estaba llena, iluminando todo con luz plateada que hacía que las cosas parecieran más suaves de lo que realmente eran. Mateo salió y se sentó a su lado, como había hecho tantas veces. El niño no preguntó nada por un largo rato. Luego, con voz suave, dijo que había escuchado lo que el inspector había dicho. Dijo que sabía que la casa no era segura, que todos lo sabían. Preguntó qué iban a hacer. Lorena no tenía respuesta. Le dijo la verdad, que no sabía, que estaba pensando, que encontraría una manera. Mateo asintió, como siempre, aceptando las no respuestas de su madre porque no tenía opción. Pero algo había cambiado. Lorena podía sentirlo en el aire, en la forma en que las cosas se estaban moviendo alrededor de ellos. La casa torcida no era solo un problema privado ya, se estaba convirtiendo en algo público, algo que la gente comentaba, que inspectores evaluaban, que fotógrafos documentaban. La injusticia que había vivido en silencio durante meses estaba a punto de volverse imposible de ignorar. No sabía qué vendría después. No sabía si sería mejor o peor. Pero sabía, con una certeza fría y clara, que algo estaba a punto de cambiar. La pregunta era si ese cambio los destruiría o los salvaría. Y por primera vez en mucho tiempo, Lorena sintió que esa decisión no dependía completamente de ella. La casa torcida crujió en la oscuridad, como si también supiera que el momento de la verdad se acercaba. El evento que Lorena había sentido aproximarse durante semanas llegó un martes por la mañana, con el cielo gris y amenazando lluvia. Ella estaba preparando el desayuno cuando escuchó el ruido de vehículos acercándose por el camino de tierra. No era solo uno, eran varios. Miró por la ventana sin vidrio y vio 3 camionetas estacionándose frente a la casa. Su corazón se apretó cuando reconoció la camioneta blanca de don Armando y la vieja camioneta de Julio. La tercera era desconocida, un vehículo oficial con logos de la Municipalidad de Piedra Alta. Bajaron 6 personas en total, don Armando y Julio, como siempre. El inspector joven que había venido antes, y 3 personas más que Lorena no conocía, 2 hombres con chalecos que decían Defensa Civil, y una mujer con un portafolio de cuero bajo el brazo. Todos caminaron hacia la casa con expresiones serias, profesionales, como si estuvieran cumpliendo un deber desagradable pero necesario. Lorena salió al porche con Gabriel en brazos. Mateo apareció a su lado inmediatamente, quieto y alerta. Los otros niños se asomaron desde adentro, con los ojos grandes y asustados. Don Armando fue el primero en hablar, con esa voz que intentaba sonar amable, pero que solo conseguía sonar condescendiente. Dijo que lamentaba tener que hacer esto, pero que habían recibido una orden municipal. La mujer del portafolio se adelantó y se presentó como funcionaria del Departamento de Vivienda Social. Extendió un documento oficial hacia Lorena. Era una notificación de inhabilitabilidad. Lorena no entendió todas las palabras técnicas, pero entendió lo esencial. La casa había sido declarada estructuralmente insegura y no apta para habitación humana. Tenían 72 horas para desalojarla. Después de ese plazo, si seguían allí, podrían enfrentar sanciones legales y, en caso extremo, la intervención de servicios de protección infantil. Lorena sintió el mundo inclinarse bajo sus pies, más que la propia casa torcida. Miró el documento con manos que temblaban levemente, leyendo las palabras una y otra vez como si pudieran cambiar de significado. 72 horas, 3 días. ¿Para ir a dónde? ¿Con qué dinero? Con 6 niños, con un bebé que tosía cada noche. La funcionaria habló con voz que intentaba ser gentil, pero que salía mecánica, ensayada.
Dijo que entendía que era una situación difícil, que había recursos disponibles que podían ayudarla a encontrar refugio temporal. Mencionó albergues, programas de asistencia social, trámites que podían iniciar. Cada palabra sonaba como una puerta cerrándose. Lorena conocía esos lugares. Había escuchado historias, familias separadas temporalmente, niños en un lugar, madres en otro, burocracia interminable, dignidad convertida en número de expediente. Don Armando intervino con voz que pretendía ser comprensiva. Dijo que él había intentado ayudar, que le había dado la oportunidad de vivir ahí a un precio casi simbólico, que había sido más que generoso. Dijo que lamentaba que las cosas hubieran llegado a este punto, pero que él no podía permitir que su propiedad fuera usada de manera que pusiera en riesgo vidas humanas. Habló de responsabilidad, de normativas, de obligaciones legales. Cada palabra era una piedra añadida al muro de culpa que intentaba construir alrededor de Lorena. Julio agregó, con ese tono frío que Lorena conocía bien, que ellos habían advertido sobre el mantenimiento necesario, que habían ofrecido materiales, que Lorena no había cumplido con su parte del acuerdo. Dijo que era una lástima, que él realmente había querido ayudar, pero que algunas personas no sabían aprovechar las oportunidades que se les daban. La acusación implícita flotaba en el aire como veneno. Lorena no respondió. Solo sostuvo a Gabriel más cerca de su pecho y miró a estos hombres que hablaban de ayuda y responsabilidad, con caras que no mostraban vergüenza alguna. Mateo apretó los puños a su lado, pero tampoco dijo nada. Los gemelos y Valentina se aferraron unos a otros en el porche. Carla empezó a llorar quedamente. Uno de los hombres de defensa civil tomó fotografías de la casa desde todos los ángulos. El flash de la cámara parecía obsceno bajo la luz gris de la mañana. El otro hombre caminó alrededor de la estructura, evaluando, midiendo, tomando notas. El inspector joven permaneció callado, mirando al suelo, como si no quisiera estar ahí, pero tampoco pudiera irse. La funcionaria le preguntó a Lorena si tenía algún lugar a donde ir. Lorena dijo que no con voz firme, sin súplica, sin dramatismo. La mujer anotó algo en su portafolio y dijo que entonces deberían considerar el refugio temporal mientras buscaban una solución más permanente. Lorena preguntó si podrían quedarse todos juntos. La funcionaria vaciló antes de responder que intentarían, pero que dependía del espacio disponible y de las regulaciones del refugio. Don Armando dijo que él podía ser flexible con los tiempos si Lorena necesitaba más días para organizarse, como si estuviera haciendo un gran favor. Julio asintió, agregando que no querían ser crueles, que entendían que tenía niños, pero sus ojos decían otra cosa. Decían que ya habían ganado, que esto era el resultado inevitable de todo lo que habían planeado desde el principio. Las camionetas se fueron después de media hora que pareció durar días. Lorena se quedó parada en el porche con el documento en una mano y Gabriel en el otro brazo, mirando el polvo que levantaban los vehículos al alejarse. Mateo se acercó y le preguntó en voz muy baja qué iban a hacer. Lorena no respondió inmediatamente porque no tenía respuesta. Solo dijo que necesitaba pensar, que todo iba a estar bien, que encontrarían la manera. Pero esta vez las palabras sonaban huecas incluso para ella. La noticia se extendió por Piedra Alta con la velocidad del fuego en campo seco. Para el mediodía, todo el pueblo sabía sobre la notificación de desalojo. La gente hablaba en las tiendas, en la plaza, en las esquinas. Algunas personas expresaban lástima genuina. Otras decían que era inevitable, que una casa así no podía seguir habitada. Algunas pocas se preguntaban en voz baja cómo era posible que don Armando y Julio hubieran permitido que una familia viviera ahí en primer lugar. Rosa, la vecina que había traído el guiso semanas atrás, apareció esa tarde con su esposo.
Tocaron la puerta con suavidad y entraron con expresiones de preocupación real. Rosa abrazó a Lorena sin decir nada al principio, solo sosteniéndola mientras el esposo de Rosa miraba alrededor de la casa con rostro cada vez más sombrío. Cuando finalmente se separaron, Rosa le preguntó directamente qué necesitaba. Lorena dijo la verdad. Necesitaba un lugar donde vivir con sus 6 hijos y no tenía dinero para pagarlo. Rosa intercambió una mirada con su esposo. El hombre dijo que ellos tenían un cuarto pequeño detrás de su casa, un espacio que usaban para guardar herramientas. No era mucho, apenas unos metros cuadrados, pero podrían limpiarlo y al menos sería temporalmente mejor que el refugio municipal. Dijo que no cobrarían nada, que solo querían ayudar. Lorena sintió lágrimas arder en sus ojos, pero no las dejó caer. Agradeció con voz firme, con dignidad intacta. Rosa dijo que vendrían al día siguiente para ayudar con la mudanza, que traerían a algunos vecinos más que estarían dispuestos a colaborar. Cuando se fueron, Lorena se sentó en el piso de la cocina torcida y permitió que el alivio y la vergüenza se mezclaran en su pecho como olas chocando. Esa noche, mientras preparaba la cena con las últimas provisiones que tenía, tocaron la puerta otra vez. Era la maestra de Valentina, una mujer de unos 40 años llamada Mónica, que nunca antes había visitado. Entró con expresión incómoda, como si no estuviera segura de estar haciendo lo correcto. Se sentó en una de las sillas desparejas y habló con voz cuidadosa. Dijo que había escuchado sobre la situación. Dijo que había estado pensando en Valentina y en los gemelos, en cómo se habían comportado últimamente en la escuela. Dijo que ahora entendía muchas cosas que no había entendido antes. Luego, con voz más firme, dijo algo que Lorena no esperaba, que había hablado con otras maestras, que todas habían notado cambios en diferentes niños del pueblo que vivían en situaciones precarias y que estaban empezando a preguntarse cuántas familias más estaban en condiciones similares sin que nadie lo supiera. Mónica le preguntó a Lorena si sabía que don Armando tenía otras propiedades en condiciones parecidas. Lorena dijo que no. La maestra asintió y explicó que había empezado a investigar después de enterarse del desalojo. Había encontrado registros de al menos otras 3 casas en las afueras del pueblo, todas estructuralmente comprometidas, todas alquiladas a familias vulnerables a precios que parecían bajos, pero que se volvían trampas. Dijo que iba a presentar esto en la próxima reunión del Consejo Municipal. Lorena la miró en silencio por un largo momento. Luego preguntó por qué estaba haciendo eso. Mónica respondió con honestidad simple, porque era lo correcto, porque había estado mirando para otro lado durante demasiado tiempo, porque si las maestras no protegían a sus estudiantes, entonces, ¿quién lo haría? Cuando Mónica se fue, Lorena se quedó sentada en la oscuridad de la casa torcida, procesando lo que acababa de escuchar. Algo estaba cambiando. La injusticia que había vivido en silencio durante meses ya no era un secreto privado. Se estaba convirtiendo en algo visible, innegable, imposible de ignorar. Al día siguiente, Rosa llegó con su esposo y 4 vecinos más. Traían cajas, una camioneta pequeña y determinación en los rostros. Ayudaron a Lorena a empacar las pocas pertenencias que tenía. Cargaron los colchones, los muebles desparejos, la ropa, los juguetes de los niños. Trabajaron en silencio eficiente, sin hacer preguntas innecesarias, sin ofrecer lástima que no ayudaba. Mientras empacaban, llegó otra camioneta. Esta vez era un periodista local con una cámara. Se presentó como trabajador del único periódico de Piedra Alta y dijo que había escuchado sobre la situación. Preguntó si podía hacer algunas preguntas, tomar algunas fotografías.
Lorena vaciló, sintiendo la exposición como algo doloroso, pero Mónica, que también había venido a ayudar, le dijo en voz baja que tal vez era necesario, que la luz era la única forma de combatir este tipo de injusticia. Lorena aceptó. El periodista hizo preguntas simples y directas. ¿Cuánto tiempo había vivido ahí? ¿Cuánto pagaba? ¿Qué le habían prometido don Armando y Julio? ¿Qué condiciones había enfrentado? Lorena respondió con voz calmada, sin dramatismo, solo hechos. El hombre tomó fotografías de la casa desde afuera, de las paredes torcidas, del techo hundido. No fotografió a los niños, respetando cuando Lorena le pidió que no lo hiciera. Mientras esto ocurría, la camioneta de Julio apareció en el camino. El hombre bajó con expresión furiosa, apenas contenida. Caminó directo hacia el periodista y le preguntó qué estaba haciendo ahí. El periodista respondió con calma profesional que estaba documentando una historia de interés público. Julio dijo que esa era propiedad privada y que no tenía autorización para estar ahí. El periodista señaló que estaba en el camino público, no dentro de la propiedad. Julio apretó los labios y cambió de táctica. Se volvió hacia Lorena y le dijo, con voz que intentaba sonar razonable, pero que temblaba de rabia, que no entendía por qué estaba causando problemas. Dijo que él había intentado ayudarla, que le había dado una oportunidad cuando nadie más lo haría, que ahora ella estaba distorsionando todo para hacerlo quedar mal. Lorena lo miró directamente a los ojos y no dijo nada. Su silencio fue más poderoso que cualquier acusación. Julio continuó hablando, diciendo que había documentación de todo, que él tenía pruebas de que había ofrecido materiales, que ella no había cumplido con el mantenimiento adecuado. Cada palabra sonaba más desesperada que la anterior, como si estuviera intentando convencerse a sí mismo más que a los presentes. Rosa intervino con voz firme que Lorena nunca había escuchado antes. Dijo que todos sabían exactamente qué clase de ayuda habían ofrecido don Armando y su hermano. Dijo que no era la primera vez que hacían esto, que todo el pueblo lo sabía, pero nadie había querido decir nada. Dijo que tal vez era hora de que alguien lo dijera. Julio la miró con odio, apenas contenido. Amenazó con demandas por difamación. Rosa se encogió de hombros y dijo que demandara si quería, que ella solo estaba diciendo la verdad. Otros vecinos que estaban ayudando con la mudanza asintieron, formando una pared silenciosa de apoyo alrededor de Lorena. El periodista tomó notas de todo. Julio se dio cuenta de esto, palideció y se fue sin decir nada más. Su camioneta levantó una nube de polvo al acelerar por el camino. El silencio que quedó después fue denso, cargado de significado. La mudanza al cuarto detrás de la casa de Rosa tomó el resto del día. El espacio era diminuto, apenas suficiente para los colchones dispuestos uno junto al otro en el suelo. No había cocina propia, así que Rosa les dijo que compartirían la suya. No había baño separado, usarían el de la casa principal. Era apretado, incómodo, precario a su manera. Pero las paredes eran rectas. El techo no tenía agujeros. No había humedad trepando por las esquinas. Los niños exploraron el espacio con cautela, como si no pudieran creer que era real. Valentina tocó las paredes con las manos, verificando que estuvieran sólidas. Los gemelos se acostaron en los colchones, probando si el piso se hundía. Carla preguntó si podían quedarse ahí para siempre. Mateo ayudó a organizar las pocas pertenencias que tenían, con esa eficiencia silenciosa que había desarrollado. Gabriel, que había estado inquieto todo el día, finalmente se durmió en los brazos de Lorena. Su respiración seguía siendo ruidosa, pero no estaba tosiendo tanto como antes. Lorena se sentó en el piso con el bebé contra su pecho, mirando a sus otros hijos acomodarse en ese espacio nuevo, y sintió algo que no había sentido en meses, una pequeña chispa de esperanza. Rosa tocó la puerta del cuarto y entró con 2 platos de sopa caliente.
Dijo que había hecho suficiente para todos, que vinieran a comer cuando estuvieran listos. Lorena agradeció con voz que se quebró levemente en la última palabra. Rosa le puso una mano en el hombro y le dijo que no había nada que agradecer, que esto era lo que los vecinos debían hacer unos por otros. Esa noche, después de que los niños se durmieran en el cuarto prestado, Lorena salió a tomar aire. Rosa estaba sentada en el porche de su casa, tomando mate, y le hizo señas para que se uniera. Las dos mujeres se sentaron en silencio por un rato, mirando las estrellas en el cielo oscuro. Rosa habló primero. Dijo que había visto la casa torcida desde que Lorena se había mudado ahí, que había sabido que algo estaba mal, pero que no había dicho nada porque no quería entrometerse. Dijo que se arrepentía de eso, que tendría que vivir con esa culpa. Dijo que nunca más iba a mirar para otro lado cuando viera algo injusto. Lorena le dijo que entendía, que ella también había mirado para otro lado muchas veces en su vida, que era fácil juzgar, pero difícil actuar. Las dos se quedaron calladas otra vez, compartiendo ese momento de honestidad incómoda, pero necesaria. Al día siguiente, el artículo apareció en el periódico local. No era largo, tal vez media página, pero estaba en la portada. El titular decía: «Familia desalojada de vivienda peligrosa, surgen preguntas sobre condiciones de alquileres en zonas rurales». Había una fotografía de la casa torcida, su inclinación dramática claramente visible. El artículo explicaba la situación con hechos simples, entrevistas breves con Lorena y con Mónica, y mencionaba que habían surgido preguntas sobre otras propiedades similares. La reacción fue inmediata. Algunas personas llamaron al periódico diciendo que conocían otras familias en situaciones parecidas. Otras compartieron historias de propiedades que habían visto, pero sobre las que no habían hablado. El Consejo Municipal anunció que abriría una investigación sobre las condiciones de vivienda en las zonas rurales de Piedra Alta. Don Armando y Julio contrataron a un abogado. Emitieron un comunicado diciendo que todas sus propiedades cumplían con las regulaciones vigentes al momento del alquiler, que cualquier deterioro posterior era responsabilidad de los inquilinos, que ellos siempre habían actuado de buena fe. El comunicado estaba lleno de lenguaje legal, de términos técnicos, de defensas que sonaban huecas. Mónica organizó una reunión en la escuela. Invitó a familias, a otros maestros, a miembros de la comunidad. Lorena fue con Mateo, dejando a los niños más pequeños con Rosa. La sala estaba llena, más de 50 personas apretujadas en el espacio diseñado para 30. La maestra habló sobre lo que había descubierto, sobre el patrón de explotación que había identificado, sobre la necesidad de crear mecanismos de protección para familias vulnerables. Otras personas compartieron sus historias. Un hombre habló sobre cómo había tenido que abandonar una casa similar años atrás. Una mujer describió condiciones parecidas que había enfrentado. Cada testimonio añadía peso, evidencia, urgencia. Lorena escuchó todo en silencio, sosteniendo la mano de Mateo, sintiendo cómo su historia privada se convertía en parte de algo más grande. Al final de la reunión, Mónica propuso formar un comité de vigilancia de vivienda, un grupo que documentaría condiciones precarias y presionaría al municipio para hacer cumplir las regulaciones. 20 personas se ofrecieron voluntarias inmediatamente. Rosa fue una de ellas. Cuando Lorena y Mateo salieron de la reunión, el cielo nocturno estaba despejado y lleno de estrellas. Caminaron en silencio hacia la casa de Rosa, donde los otros niños dormían. Mateo preguntó si las cosas iban a cambiar realmente. Lorena respondió con honestidad que no sabía, pero que por primera vez en mucho tiempo sentía que era posible. La casa torcida seguía ahí,
vacía ahora, inclinándose contra el cielo como acusación silenciosa. Pero Lorena ya no vivía en ella. Había salido, había sobrevivido, y aunque no sabía qué vendría después, sabía que no estaba sola. La injusticia había sido expuesta, las máscaras habían caído, y algo en el pueblo de Piedra Alta había cambiado de manera fundamental e irreversible. Lo que quedaba por ver era si ese cambio sería suficiente. La primera semana en el cuarto detrás de la casa de Rosa trajo algo que Lorena no había experimentado en meses. Silencio nocturno sin miedo. Las paredes no crujían, el techo no goteaba, el viento no entraba por todas partes. Gabriel todavía tosía, pero menos, y su sueño era más profundo. Los niños dormían sin sobresaltarse cada hora. Mateo se permitió relajar los hombros por primera vez en tanto tiempo que Lorena casi había olvidado cómo se veía su hijo sin esa tensión constante. Pero la calma duró exactamente 5 días. El 6º día, la funcionaria del Departamento de Vivienda Social apareció en la casa de Rosa con un portafolio diferente y una expresión preocupada. Se sentó en la cocina con Lorena y Rosa y explicó con voz cuidadosa que habían surgido complicaciones. El refugio municipal donde habían planeado ubicar a Lorena temporalmente no tenía espacio para una familia tan grande. Los albergues privados requerían documentación que Lorena no tenía completa. Y había preguntas burocráticas sobre si el arreglo actual con Rosa era adecuado o si necesitaban considerar alternativas. La palabra alternativas quedó suspendida en el aire como amenaza. Lorena sabía lo que significaba. Había escuchado historias. Familias separadas temporalmente mientras encontraban soluciones. Niños en hogares de tránsito, madres en refugios de mujeres, bebés en centros especializados. Todo temporal, todo por su bien, todo desgarrador. La funcionaria continuó explicando con ese tono profesional que intentaba suavizar la brutalidad de las opciones. Dijo que nadie quería separar a la familia, pero que las regulaciones eran claras. El espacio actual no cumplía con los metros cuadrados mínimos requeridos para 7 personas. Si Lorena no encontraba una solución adecuada en las próximas 2 semanas, Servicios Sociales tendría que intervenir formalmente. Lorena sintió el pánico frío asentarse en su estómago. Miró a Rosa, cuyo rostro había palidecido. La funcionaria cerró su portafolio, dejó su tarjeta sobre la mesa y dijo que llamaría en una semana para verificar el progreso. Cuando se fue, el silencio en la cocina era tan denso que parecía sólido. Rosa habló primero, con voz firme. Dijo que esto no iba a pasar, que no iban a permitir que separaran a esta familia, que tenía que haber algo que pudieran hacer. Lorena agradeció las palabras, pero conocía la realidad. No había soluciones mágicas. No había dinero escondido. No había parientes con casas extra. Solo había un sistema burocrático con reglas inflexibles y 2 semanas antes de que todo se desmoronara. Esa noche, Lorena no pudo dormir. Se quedó despierta en el cuarto prestado, escuchando las respiraciones de sus 6 hijos, memorizando los sonidos como si pudieran ser arrebatados en cualquier momento. Mateo se despertó en algún momento y la encontró así, sentada en la oscuridad. No preguntó qué pasaba. Solo se sentó a su lado, su presencia silenciosa diciendo más que cualquier palabra. La reunión del Consejo Municipal ocurrió 3 días después. Mónica había estado presionando para que incluyeran el tema de vivienda en la agenda y finalmente lo habían aceptado. La sala del consejo estaba llena con gente de pie contra las paredes porque no había suficientes asientos. Lorena fue con Rosa, sintiéndose expuesta y vulnerable bajo las luces fluorescentes. El consejo estaba compuesto por 7 personas, la mayoría hombres mayores, con trajes que habían visto mejores días.
El presidente del consejo abrió la sesión con voz aburrida, como si esto fuera un trámite más entre muchos. Mónica presentó el caso con documentación meticulosa, fotografías de la casa torcida, copias de contratos de alquiler, testimonios de otras familias, reportes del inspector municipal. Cada pieza de evidencia era un clavo en el ataúd de la credibilidad de don Armando. El abogado de don Armando y Julio intentó argumentar que sus clientes habían actuado dentro de la legalidad vigente, que cualquier deterioro era posterior al alquiler inicial, que no podían ser responsabilizados por el mal mantenimiento de los inquilinos. Habló durante 20 minutos con jerga legal que intentaba confundir más que aclarar. Entonces Rosa pidió la palabra. No era una oradora pública. No tenía preparado un discurso. Solo se puso de pie y habló con la verdad simple de quien ha visto demasiado. Dijo que todos en ese pueblo sabían exactamente qué había pasado, que llevan años sabiendo sobre las propiedades de don Armando, que todos habían elegido mirar para otro lado porque era más cómodo. Dijo que una mujer viuda con 6 hijos había sido explotada de la manera más cruel posible y que si el consejo no hacía nada al respecto, entonces, ¿para qué servían? El silencio que siguió fue absoluto. El presidente del consejo carraspeó, claramente incómodo. Dijo que tomarían el asunto bajo consideración y que emitirían una resolución en 2 semanas. Mónica intervino con voz cortante, señalando que 2 semanas era exactamente el plazo que Servicios Sociales había dado antes de considerar separar a la familia. Preguntó si el consejo iba a permitir que eso pasara mientras ellos consideraban opciones. Uno de los concejales, un hombre mayor con gafas gruesas, habló por primera vez. Dijo que el municipio tenía viviendas sociales desocupadas, 3 casas que habían quedado vacías después de que las familias anteriores se mudaran. Eran pequeñas, nada lujoso, pero estructuralmente sólidas. Preguntó por qué no podían asignar una de esas casas a Lorena mientras se resolvía la situación legal con don Armando. El presidente del consejo vaciló. Dijo que había procesos que necesitaban verificar elegibilidad, que no podían simplemente asignar viviendas sin seguir protocolos. El concejal de las gafas gruesas lo miró directamente y preguntó si prefería seguir protocolos o explicarle a la prensa por qué habían permitido que separaran a una familia mientras casas municipales permanecían vacías. La votación fue 5-2 a favor de la asignación inmediata de una vivienda social a Lorena Mendoza. El presidente del consejo anunció el resultado con voz tensa, claramente molesto por haber sido presionado. Pero el resultado era el resultado. Lorena tendría una casa. Una casa real, con paredes rectas y techo firme, en 3 días. Lorena sintió las piernas debilitarse bajo ella. Rosa la sostuvo del brazo, ambas mujeres temblando con alivio que era casi doloroso en su intensidad. Mateo, que había estado sentado en la parte de atrás de la sala, caminó hacia ellas con pasos cuidadosos, como si no pudiera creer que esto fuera real. La resolución sobre don Armando y Julio llegó 1 semana después. El Consejo Municipal había ordenado una inspección completa de todas sus propiedades de alquiler. De las 12 propiedades que tenían registradas, 7 fueron declaradas inhabitables y sujetas a reparaciones obligatorias. 2 más estaban en condición marginal y requerían mejoras inmediatas. Don Armando y Julio tenían 90 días para hacer las reparaciones o enfrentarían multas progresivas que podrían llegar a la confiscación de las propiedades. Además, fueron obligados a compensar a los inquilinos previos que habían vivido en condiciones inadecuadas.
La cantidad no era enorme, pero era suficiente para que Lorena pudiera comprar muebles básicos para la casa nueva, ropa para los niños, medicinas para Gabriel. Era reconocimiento tangible de que lo que habían hecho estaba mal. Don Armando intentó apelar la decisión, contrató a abogados mejores, preparó documentación más elaborada. Pero el daño a su reputación ya estaba hecho. El periódico había publicado 3 artículos más sobre el caso, cada uno con más detalles sobre el patrón de explotación. Gente del pueblo dejó de saludarlo en la calle. Negocios que habían trabajado con él comenzaron a distanciarse. El costo social era más alto que cualquier multa municipal. Julio trató de culpar a su hermano mayor diciendo que él solo seguía instrucciones. Nadie le creyó. Tuvo que vender 2 de sus propiedades para pagar las multas iniciales. La camioneta vieja que conducía fue embargada por deudas acumuladas. Lo vieron trabajando como empleado en una ferretería, el mismo hombre que meses atrás hablaba con tanta arrogancia sobre responsabilidad y oportunidades. La casa que el municipio asignó a Lorena estaba en las afueras de Piedra Alta, en un barrio de viviendas sociales que no era lujoso, pero que era digno. Era una construcción de material con 3 habitaciones pequeñas, una cocina con estufa funcionando, un baño completo con agua caliente y un patio trasero con pasto. Las paredes eran rectas, el techo no tenía agujeros, las ventanas tenían vidrio, el piso no se hundía. El día de la mudanza, la misma gente que había ayudado a sacarlos de la casa torcida vino a ayudarlos a instalarse en la nueva casa. Rosa trajo cortinas que había cosido ella misma. Mónica llegó con una caja de libros para los niños. Otros vecinos trajeron platos, sábanas, una mesa de cocina. Cada regalo era pequeño pero significativo, una forma de decir que Lorena no estaba sola. Cuando todos se fueron y Lorena se quedó sola con sus hijos en la casa nueva, se sentó en el piso de la sala y permitió que las lágrimas finalmente cayeran. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio tan profundo que dolía. Mateo se sentó a su lado, ya no intentando ser fuerte, permitiéndose llorar también. Los otros niños se unieron, todos apilados en el piso juntos, llorando y riendo al mismo tiempo. Las primeras semanas en la casa nueva fueron una revelación constante de cosas pequeñas que antes habían sido imposibles. Ducharse con agua caliente, dormir sin despertarse con el frío, cocinar en una estufa que funcionaba, caminar por el piso sin preocuparse de que se partiera. Gabriel dejó de toser después de 2 semanas en el ambiente seco y cálido. Su risa, que Lorena había olvidado cómo sonaba, volvió a llenar la casa. Mateo empezó a comportarse como un chico de 13 años otra vez. Jugaba con los gemelos en el patio, se quejaba de las tareas escolares, pedía permiso para ir a casa de amigos, pequeños actos de adolescencia normal que para Lorena eran más preciosos que oro. Valentina dejó de tener dolores de estómago. Los gemelos dejaron de pelear tanto. Carla volvió a sonreír con esa sonrisa amplia que iluminaba toda su cara. Lorena consiguió un trabajo mejor, limpiando en el hospital municipal. Pagaban más que las casas privadas y tenían beneficios de salud. Pudo inscribir a Gabriel en un programa de control infantil. Pudo comprarle a Valentina la ropa que necesitaba. Pudo pagar útiles escolares nuevos para todos los niños. No era abundancia, pero era suficiente, y suficiente, después de tanto tiempo de insuficiente, se sentía como milagro. El comité de vigilancia de vivienda que Mónica había formado continuó operando. Identificaron otras 5 familias en situaciones precarias y ayudaron a todas a encontrar mejores condiciones. Presentaron una propuesta al Consejo Municipal para crear un registro de viviendas de alquiler con inspecciones regulares. La propuesta fue aprobada. Piedra Alta no iba a convertirse en utopía de la noche a la mañana.
Pero algo fundamental había cambiado. 3 meses después de mudarse, Lorena volvió a pasar por el camino donde estaba la casa torcida. No había planeado hacerlo, pero el autobús tomó una ruta diferente y la llevó cerca. Pidió que la dejaran bajar y caminó el resto del camino hasta donde la estructura seguía de pie, aunque ahora tenía cintas amarillas de precaución rodeándola. La casa se veía aún más inclinada que antes, como si sin nadie viviendo en ella hubiera perdido la voluntad de mantenerse erguida. Las tablas estaban más sueltas, el techo más hundido. Pronto se derrumbaría completamente, Lorena lo sabía, y cuando lo hiciera sería como cerrar un capítulo que nunca debería haber sido escrito. Se quedó parada frente a la casa por largo tiempo, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Rabia por lo que habían tenido que soportar, tristeza por el tiempo perdido, por el miedo que sus hijos habían experimentado, pero también gratitud, extrañamente, porque esa experiencia les había mostrado algo importante, que la dignidad no viene de las paredes que te rodean, sino de cómo eliges estar de pie cuando todo se está cayendo. Mateo había venido con ella, caminando en silencio a su lado. El chico miró la casa torcida con expresión seria, luego miró a su madre. Preguntó si se arrepentía de haber aceptado vivir ahí. Lorena pensó cuidadosamente antes de responder. Dijo que se arrepentía de que hubiera sido necesario, de que personas como don Armando existieran, de que el mundo funcionara de maneras que permitían ese tipo de explotación, pero que no se arrepentía de haber hecho lo que tuvo que hacer para mantener a su familia junta. Caminaron de vuelta hacia el pueblo juntos, madre e hijo, dejando la casa torcida atrás. El sol estaba empezando a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Mateo le contó sobre un proyecto de ciencias que estaba haciendo en la escuela. Lorena escuchó, realmente escuchó, sin la preocupación constante que había nublado cada conversación durante meses. Cuando llegaron a la casa nueva, los otros niños ya estaban ahí. Valentina estaba ayudando a los gemelos con la tarea, Carla estaba jugando con muñecas en el patio, Gabriel gateaba por la sala, explorando todo con curiosidad saludable. La casa olía a comida que Rosa había traído más temprano. Las luces estaban encendidas, cálidas contra el anochecer. Lorena entró y cerró la puerta detrás de ella. Una puerta que cerraba bien, con cerradura que funcionaba, en una casa con paredes rectas. Se quedó parada en el umbral por un momento, absorbiendo la escena. Sus 6 hijos, sanos y juntos, un techo sólido sobre sus cabezas, comida en la cocina, esperanza en el futuro. No era el final feliz de los cuentos de hadas. Todavía había cuentas que pagar, todavía había preocupaciones y desafíos. Gabriel todavía necesitaba controles médicos regulares. Mateo todavía cargaba con más responsabilidad de la que debería. La vida no se había vuelto perfecta de repente, pero era mejor, inmensamente, innegablemente mejor. Esa noche, después de que los niños se durmieran en sus habitaciones, Lorena se sentó en la pequeña mesa de la cocina con una taza de té caliente entre las manos. Pensó en todo lo que habían pasado, en cada momento difícil, en cada decisión imposible. Pensó en la casa torcida y en cómo había simbolizado todo lo que estaba mal en su vida. Pensó en cómo había salido de ahí, no porque fuera extraordinaria, sino porque se había negado a rendirse, y porque finalmente otras personas habían decidido dejar de mirar para otro lado. La justicia no había venido de milagros ni de héroes. Había venido de personas comunes, vecinas y maestras y concejales municipales que habían elegido hacer lo correcto cuando hubiera sido más fácil no hacer nada. Había venido de un sistema que, empujado lo suficiente, finalmente había funcionado como debía. Lorena se permitió sentir orgullo por primera vez en mucho tiempo. Orgullo por haber sobrevivido. Orgullo por haber mantenido a su familia junta.
orgullo por haberse mantenido de pie cuando todo se inclinaba. Se levantó de la mesa y caminó hacia las habitaciones donde sus hijos dormían. Se detuvo en cada puerta, mirando las caritas tranquilas en sueño pacífico. Gabriel en su cuna, respirando suave y regular, los gemelos enredados en sábanas, como siempre, Valentina con un libro todavía en la mano, Carla abrazando su muñeca favorita, Mateo en su propia habitación finalmente, estirado en el colchón como el adolescente que era. Volvió a su propia habitación, la primera vez en años que tenía una habitación solo para ella. Se acostó en el colchón con sábanas limpias, bajo una manta que olía a lavanda porque Rosa había puesto sachets en el armario. Cerró los ojos y sintió el cansancio de meses finalmente alcanzarla. Pero era un cansancio diferente ahora. No el cansancio de supervivencia constante, sino el cansancio de quien ha luchado y ganado. El cansancio que viene después de la tormenta, cuando finalmente puedes bajar la guardia porque el peligro ha pasado. Durmió esa noche sin despertarse ni una sola vez, sin sobresaltos, sin miedo, solo sueño profundo y reparador en una casa con paredes rectas. Y cuando el amanecer llegó, con luz suave entrando por las ventanas con vidrio, Lorena se despertó y supo con certeza absoluta que habían sobrevivido, que habían salido al otro lado, que el futuro, aunque incierto, era ahora posible de una manera que antes no había sido. La casa torcida quedaba atrás, inclinándose contra el cielo en algún lugar lejano, recordatorio silencioso de lo que habían soportado. Pero aquí, en esta casa nueva, con este techo firme, comenzaba otra historia. Una historia donde Lorena Mendoza y sus 6 hijos no eran víctimas, sino sobrevivientes. No eran casos de caridad, sino ciudadanos con dignidad. No eran números en expedientes, sino personas con nombres y futuro. Y eso, finalmente, era suficiente. Si esta historia te emocionó, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Que Dios te bendiga.